Generalmente, cuando hablamos de la población indígena, pensamos en tradiciones preservadas, territorios ancestrales y la lucha por el derecho a la tierra. Y esto queda aún más claro cuando nos fijamos en la historia de la colonización. Los pueblos indígenas siempre han sido los más afectados, con la pérdida de tierras, la explotación de recursos y el borrado de sus culturas. Pero, ¿sabías que en Japón y Rusia hay pueblos indígenas más antiguos que los egipcios? ¿Has oído hablar alguna vez de mujeres que se tatúan la boca con cuchillos? ¿O sobre cazar y comer osos como parte de rituales? Pues estamos hablando de los Ainu. Lo más curioso es que, a pesar de toda esta historia, casi han sido borrados, con Japón intentando silenciarlos e incluso siendo acusados de espionaje por el temido KGB. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Qué hay detrás de esta negación? Hoy en Bello Mundo descubrirá los secretos de los Ainus, un pueblo antiguo y misterioso que muchos han intentado que el mundo olvide. Número 1. ¿Quiénes son los Ainus? Probablemente nunca haya oído hablar de ellos. Al fin y al cabo, los Ainus son uno de los pueblos indígenas más olvidados y perseguidos del mundo. Durante siglos se negó su existencia, y su cultura estuvo a punto de desaparecer. Los Ainus habitaban las islas septentrionales de Japón, principalmente Hokkaido, y también algunas regiones de Rusia, como la península de Kamchatka. Vivieron aislados durante mucho tiempo, llevando una vida sencilla, pero profundamente ligada a la naturaleza. Eran cazadores, pescadores y recolectores, y creían que todo lo que les rodeaba, animales, árboles, ríos, tenía un espíritu. A día de hoy, gran parte de sus orígenes e identidad siguen rodeados de misterio, y precisamente de eso vamos a hablar ahora. Número 2. Orígenes, la raza desconocida. A día de hoy, los arqueólogos y estudiosos no han sido capaces de dar una respuesta definitiva. Se cree que aparecieron hace más de 15.000 años, antes de civilizaciones como la sumeria y la egipcia. Por este motivo, algunos afirman que los Ainus no son un solo pueblo, sino una raza completamente separada. Existen dos teorías principales. La primera es la teoría nórdica, que sugiere que procedían de las frías tierras donde hoy se encuentran Siberia y Mongolia. La segunda teoría apunta a un origen vinculado a la Polinesia, ya que sus tradiciones, vestimentas e incluso tatuajes recuerdan mucho a los de las islas de Oceanía. Aunque sus orígenes siguen siendo inciertos, una cosa está clara: los Ainus figuran entre los pueblos más antiguos que habitaron Japón, con una historia anterior a las culturas dominantes que conocemos hoy. Y apenas los conocemos. Número 3. Persecución en Japón. Originalmente vivían de la caza, la pesca y la recolección, prácticas comunes entre los pueblos indígenas de todo el mundo. Ocupaban principalmente la costa sur de Hokkaido, donde el clima era más favorable, y comerciaban con los japoneses. En el siglo XV, los japoneses empezaron a relacionarse con los Ainus, pero pronto surgieron conflictos que duraron años. Estas tensiones culminaron en la batalla de Kunashiri-Menashi, en 1789, cuando los japoneses finalmente dominaron a los Ainus y los empujaron cada vez más hacia el norte. Con las reformas destinadas a modernizar Japón, se colonizó la isla de Hokkaido, y los japoneses de la isla principal comenzaron a emigrar hacia el norte. Este proceso de colonización prácticamente destruyó su modo de vida tradicional. Durante mucho tiempo, se vieron obligados a asimilarse a la cultura japonesa, lo que casi condujo a la extinción de su identidad. A finales del siglo XIX, el gobierno japonés promulgó leyes que prohibían la práctica de sus tradiciones, el uso de su lengua nativa y la realización de rituales espirituales. Sus tierras fueron confiscadas y se les trató como ciudadanos de segunda clase.
Obligados a trabajar en la agricultura, perdieron el derecho a pescar y cazar, actividades fundamentales para su cultura y sustento. Además, se les obligó a adoptar nombres japoneses y a hablar solo la lengua local, despojándoles progresivamente de sus raíces culturales. Debido a los intensos prejuicios, muchos empezaron a ocultar su ascendencia, y los efectos de esta larga historia de opresión siguen siendo visibles hoy en día. La mayoría siguen empobrecidos y marginados políticamente, y han perdido gran parte de sus conocimientos y prácticas culturales. En otras palabras, a lo largo de los siglos, los japoneses han intentado ocultar esta verdad y tratarlos como extranjeros dentro de su propio territorio. Solo recientemente, Japón reconoció oficialmente a esta población como pueblo indígena, y los esfuerzos por preservar y revivir su cultura cobraron impulso. Sin embargo, la lucha por recuperar lo perdido aún continúa, y el camino es largo. Número 4. Lengua. Y si hablamos de pérdidas, la del idioma es sin duda una de las más dolorosas. Y es que la lengua ainu es completamente única. No se parece a ninguna otra lengua de Japón o Asia. Es como si hubiera surgido de un universo aparte, sin conexión alguna con otras lenguas conocidas. Y este misterio no hace sino aumentar la curiosidad sobre sus verdaderos orígenes. Hoy en día, muy pocas personas hablan ainu con fluidez. Y el problema no es solo la falta de hablantes. La lengua ainu nunca tuvo forma escrita. Todo se transmitía oralmente, en historias y enseñanzas transmitidas de generación en generación. Esto hace que rescatar la lengua sea un reto aún mayor. Pero lo más triste es que la cultura y la lengua no solo se han borrado en Japón. Número 5. Perseguidos en Rusia. ¿Recuerdas que mencionamos que hay algunas comunidades de ainus en Rusia? Pues bien, allí la vida también fue de todo menos pacífica. Este pueblo se enfrentó a la marginación y la opresión en las islas Kuriles y Sajalín, territorios que Rusia y Japón se disputaron durante siglos. Para que se haga una idea, durante el Imperio ruso, ni siquiera podían declararse parte de su propio pueblo. Eso se debía a que los japoneses, que antes no los querían, ahora los utilizaban como punto de referencia, y decían que toda la tierra en la que vivían pertenecía a Japón. ¿El resultado? Se vieron metidos en medio de un conflicto que nunca pidieron. Con el tiempo, identificarse como parte de este grupo era prácticamente una condena. Demasiado peligroso. Muchos adoptaron el ruso como lengua y se convirtieron al cristianismo en un intento desesperado por sobrevivir. Como en Japón, se les consideraba ciudadanos de segunda clase sin derecho a nada. Y la cosa no acabó ahí. Los tratados territoriales entre Rusia y Japón, que se repartieron las islas donde vivían estas gentes, no hicieron más que empeorar las cosas. Históricamente, ni siquiera tenían apellidos. Acabaron adoptando apellidos rusos o japoneses. Durante la época de Stalin, muchos se vieron obligados a adoptar apellidos eslavos. Ser diferente en aquella época era peligroso, y se les acusaba de espionaje, y se les enviaba directamente a los campos de trabajos forzados del NKVD, el predecesor del KGB. El NKVD no era más que la policía secreta de la Unión Soviética, y se encargaba de las órdenes de represión política, que incluían detener, interrogar y enviar a los acusados de espionaje, sabotaje o traición a los temidos campos de trabajos forzados, conocidos como gulags. Estos campos eran lugares extremadamente crueles, donde los prisioneros trabajaban en condiciones inhumanas, a menudo hasta la muerte. Las cosas empeoraron aún más tras la Segunda Guerra Mundial. La orden era clara: ninguna mención a los ainus en Rusia. Glavlit, el organismo censor, prohibió cualquier mención de ellos. Hoy se sabe poco de lo que queda de esta comunidad. Desaparecieron de las islas e incluso fueron eliminados del registro étnico de Rusia en 1979. En el censo de 2010,
solo 109 personas en toda Rusia se identificaron como pertenecientes al pueblo Ainu. Sin embargo, ante la insistencia del gobierno del territorio de Kamchatka, estas personas no fueron registradas oficialmente como parte de este grupo étnico. 5 años después, los Ainu se registraron como organización no comercial, pero fue disuelta por decisión judicial. ¿El motivo? Oficialmente no hay Ainus, y si se pregunta a qué se debe tanta persecución, la respuesta está en las diferencias. Número 6. Religión. Una de las mayores diferencias que ha contribuido a reforzar la persecución de los Ainu es la religión. En Japón, el sintoísmo y el budismo son las dos religiones principales, cada una con sus propias creencias y prácticas. El sintoísmo, por ejemplo, rinde culto a deidades conocidas como kami y predica la armonía con la naturaleza. El budismo, por su parte, sigue las enseñanzas de Buda y busca la iluminación espiritual. En Rusia, la mayoría sigue el cristianismo ortodoxo, con sus propias tradiciones y cosmovisión. Ahora bien, la religión Ainu es completamente distinta. Creen en el animismo, la creencia de que todo en la naturaleza, desde los animales a las plantas, las montañas y los ríos, tiene un espíritu. Estos espíritus se conocen como Kamui, y vivir en armonía con ellos es esencial para el pueblo Ainu. Creen que muchos acontecimientos naturales y la prosperidad o las dificultades de la comunidad están vinculados a la relación con estos espíritus, y muchos de sus rituales religiosos tenían como objetivo apaciguar a estas entidades para garantizar la prosperidad de la comunidad. Número 7. Festivales. Uno de los festivales más intrigantes que refleja la creencia Ainu de que todo tiene un espíritu es el Festival Marimo, que se celebra anualmente en Hokkaido, en el lago Akan. Este festival gira en torno a las misteriosas bolas de algas llamadas marimo, que los Ainu consideran sagradas. Estas algas, cuyo nombre significa planta bola de agua, crecen en las aguas poco profundas del lago Akan, donde pueden alcanzar hasta 40 centímetros de diámetro. Y lo más interesante de ellas es su forma redondeada, completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Nadie sabe exactamente por qué tienen esta forma, pero los científicos especulan que puede ser una forma de autodefensa. Para los Ainus, los marimos simbolizan la pureza de la naturaleza y tienen un profundo valor espiritual. Durante el festival lo celebran con bailes, canciones y rituales, honrando a estas bolas de algas y reforzando su conexión espiritual con la naturaleza. Número 8. Relación con los osos y el festival Iyomante. Pero las algas no son lo único venerado en la cultura Ainu. Los osos ocupan un lugar aún más especial. Para los Ainu, los osos no son solo animales. Se les considera dioses que caminan por la tierra, llevando consigo un espíritu divino. Este profundo respeto por los osos se manifiesta de forma fascinante en el ritual conocido como Iyomante, uno de los más importantes de esta cultura. El ritual comienza con la captura de 2 osetnos, que se crían en el pueblo como miembros de la comunidad. Durante este tiempo, los osos son tratados con extremo cuidado y respeto, recibiendo comida y cobijo, ya que los Ainus creen que viven temporalmente con una deidad. Cuando llega el momento, uno de los osos es devuelto a la naturaleza, mientras que el otro es sacrificado y se convierte en alimento para la comunidad. Aunque esta práctica pueda parecer brutal a los ojos modernos, para los Ainus es un acto de profundo respeto y gratitud. El sacrificio no se considera una muerte ordinaria, sino una liberación, un momento en el que el espíritu divino del oso regresa al mundo de los espíritus. Durante el festival Iyomante,
los Ainus celebran el espíritu del oso con cantos, danzas y ofrendas, agradeciendo su presencia y pidiendo bendiciones para la prosperidad y protección de la comunidad. Número 9. Diferencias físicas. Otra diferencia notable entre los Ainus y la gente de su entorno es su aspecto físico, que los distingue de los japoneses, los rusos y otros pueblos de Asia Oriental. Con un cabello espeso, barbas voluminosas y una gran cantidad de vello facial en los hombres, algo poco común en los asiáticos, muchos exploradores llegaron a decir que se parecían más a los europeos que a sus vecinos asiáticos. Algunos los compararon con campesinos rusos de piel más oscura, o incluso con gitanos, completamente diferentes de los japoneses, chinos y mongoles. Estos rasgos físicos han llevado a los estudiosos a creer que los Ainus probablemente procedían de regiones frías, como Siberia o el norte de Asia, y se adaptaron al duro clima de Hokkaido y las islas circundantes. Número 10. Sonrisa de bufón. Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura Ainu, sobre todo en relación con las mujeres, eran los tatuajes faciales que mostraban una sonrisa como la del Joker de Batman. A partir de los 7 años, las niñas empezaban a tatuarse pequeñas líneas alrededor de los labios, utilizando un cuchillo ceremonial. Se hacían cortes en las comisuras de los labios y se frotaba carbón en los cortes. Cada año se añadían nuevas líneas y el novio completaba la sonrisa en la boda. También había tatuajes en el brazo, pero solo los llevaban las mujeres. Para ellas era un símbolo de madurez y belleza, además de una protección espiritual contra los malos espíritus. Hoy en día ya no lo llevan. Ahora solo llevan un lápiz y solo en las grandes ocasiones. Número 11. Gran barba. Si las mujeres Ainu eran conocidas por sus tatuajes, los hombres eran fácilmente reconocibles por sus largas barbas. Y no hablamos de cualquier barba. Los Ainu tenían incluso palos especiales para sostener sus largos bigotes a la hora de comer. Era tan llamativo que en el siglo II a.C., un antiguo tratado chino ya mencionaba la existencia de este pueblo peludo. Y en el siglo XVIII, el explorador ruso Stepan Kracheninikov los apodó el pueblo de lana de las Kuriles, comparando el pelo de los hombres con la lana, por lo denso y espeso que era. Para que quede claro, las Kuriles son un archipiélago al norte de Japón, donde vivían muchos Ainus. Para esta gente, la barba era algo más que un simple aspecto. Era un símbolo de sabiduría y virilidad. Muchos hombres se la dejaban crecer durante toda su vida, considerándola una expresión de fuerza espiritual y física. Número 12. Viviendas tradicionales. Y por último, pero no por ello menos importante, hablemos de las viviendas de este fascinante pueblo. Las casas de los Ainus, llamadas cises, eran más que simples viviendas. Eran un reflejo de su profunda conexión con la naturaleza. Construidas con materiales que la propia tierra proporcionaba, como madera, paja y hierba, las cises se adaptaban perfectamente al entorno. Estas casas solían estar situadas cerca de ríos y bosques, donde abundaban la caza y la pesca. Tenían forma rectangular y techos inclinados de paja, ideales para soportar los duros inviernos de Hokkaido. En su interior no había habitaciones separadas. Todo tenía lugar en una gran sala, donde las familias se reunían para cocinar, contar historias y compartir el calor del fuego. Hablando de fuego, el corazón del cajón era la chimenea. Más que un punto de calor, era el lugar donde se hacían las ofrendas a los espíritus de la naturaleza, conocidos como kamui, un espacio que simbolizaba la presencia de los dioses y tenía un fuerte significado espiritual. Otro detalle interesante es que las casas siempre estaban orientadas hacia el este, de donde creían que procedían las deidades, y en el lado opuesto había una pequeña ventana, orientada al norte, conocida como la
Ventana de los Dioses, utilizada para rituales y para comunicarse con el mundo de los espíritus. Dentro de la casa, el suelo estaba cubierto de pieles de animales para protegerse del frío, y las paredes estaban forradas de paja o corteza. Las pocas estanterías contenían los utensilios necesarios para la vida cotidiana. Y si se visitaba la casa de un chamán o líder, se veían amuletos colgados, lo que demostraba lo esenciales que eran los rituales y la espiritualidad. Con la colonización de Hokkaido, muchas de estas tradiciones se perdieron, y las casas de campo fueron sustituidas por edificios de estilo japonés. Hoy quedan pocas de estas casas tradicionales, pero algunos pueblos y museos conservan ejemplos reconstruidos. Como decíamos al principio, se han perdido muchas cosas. Si le ha gustado saber más sobre esta cultura, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas exploraciones. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la historia de los Ainus? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus impresiones. Y, por supuesto, permanece atento a más vídeos interesantes como este. Muchas gracias por vernos y nos vemos en nuestra próxima aventura en este bello mundo.